It is a mixture of cornmeal and water, a little bit of salt. After having been kneaded vigorously, it becomes a dough for palm-flattened tortillas. The large flat discs of cooked corn dough are chock full of calcium and other minerals, and are a staple in the traditional Costa Rican diet. They are also a key factor in the longevity of an abnormally high number of centenarians in Costa Rica's Nicoya Peninsula. A pristine area that has long been studied as one of the world's 5 blue zones, regions that house high numbers of people who are over 100 years old. These pockets of health have sparked increased interest in times of pandemic. People living here, centenarians in particular, have fared well in preventing infection by the novel coronavirus. Of the more than 120,000 COVID-related illnesses and deaths in Costa Rica, less than 1,000 were reported in all of Guanacaste province, the region that houses the Blue Zone and its more than 40 centenarian residents. Marta Rojas is 105 years old. She lives with her daughter Ana Isabel in the town of Nicoya. She prides herself on being mobile, alert, and most importantly, the fact that she can read her Bible every day without having to use reading glasses. Desde que me despierto, como le dije antes, es pedirle al Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me ilumine. Arreglo mi cama, porque a mí me gusta tener la cama bien arregladita. Me gusta escoger mi ropa que me voy a poner, porque no me gusta que me cojan mi ropa. Me tengo que poner lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Voy al baño, después que arreglo bien la cama y escojo la ropa que me voy a poner, voy al baño. Me baño sola. Pero ella está atenta a estar en la puerta y me ha puesto muchas facilidad de apoyarme para no caerme. She credits her longevity to healthy daily habits, but also to a deep spiritual life and close connections to family and friends. Socializing with others has always been important. Experts on longevity say continued social interaction is key to a healthy old age. But the coronavirus pandemic has made things difficult. Aleida Briceño is a social worker with the Costa Rican Ministry of Health. She oversees well-being outreach programs for the centenarians who live in the Nicoya district. Yo también, aparte de eso, pues la parte de resiliencia es súper importante y sobre todo en ellos, ¿verdad? Toda la situación que enfrentan y todavía están ahí, ¿verdad? Pero también la parte del cuidado, porque la parte del cuidado, si usted se va desmenuzando un poquito más cada centenario, siempre hay una persona que está ahí como un cuidador principal. Hay familia también que está detrás de ese cuidador principal y siempre tiene esa red de protección de ese adulto, unas más fortalecidas que otras, pero siempre hay personas que le están apoyando. Igual le puedo decir, la gente de los centenarios que están en el hogar de ancianos, hay 3 en este momento, igual los colaboradores con todo el cuidado y toda la compañía y toda la explicación, que esta es la otra parte que se ha hecho énfasis, en explicarle a cada uno por qué no puede venir tal persona a visitarlo, por qué no podemos salir a pasear como salíamos antes. No es que pasean todo el tiempo, pero sí por lo menos esas salidas, porque están canceladas. Marta's daughter solved the problem by installing new fencing around the garage entrance of her house.
Her mother now sits in the garage reading and can receive visits from friends and neighbors who keep an appropriate distance. Marta is taking it all in stride. Y como aquí tengo sobrado campo para caminar, y mi espiritualidad es estar leyendo la Biblia. Y entonces, cuando me canso un poquito de camino ahí, así es que no me ha afectado mucho. Es lo que les digo yo a ellos, la mascarilla, que no me gusta eso, pero hay que hacerlo porque el ministro sabe que es para bien de nosotros. Maria Margarita Briceño lives in the town of Santa Cruz. She recently turned 100. She's been confined to her home since last March. A former school teacher, she has followed the news of the pandemic closely. Yo voy a decir lo que más me ha sorprendido, de ver con la rapidez con que se regó en el mundo, con una rapidez única que uno queda asombrado, porque pudo haber salido en un país subdesarrollado de estas grandes potencias y haberse pasado a otra o algo así, pero es que cobijó todo el mundo. Y entonces eso es lo que nos preguntamos. Es decir, y que a esta altura, con la ciencia, con lo que ha avanzado la ciencia, todavía no tengamos algo que nos ayude a estar más tranquilos. She has adapted well to the new restrictions on her lifestyle. She maintains routines similar to other centenarians in the region, healthy eating habits, lots of intellectual stimulation. Most importantly, she says, she keeps a positive attitude and pays attention to directives from the country's health authorities. Tenerle, sí, mucho, tal vez por la edad que tengo, ¿verdad? Seguramente no me importa morirme. Entonces no le tengo sí respeto. Tratamos de cumplir todas las normas de higiene y todo lo que nos manda el Ministerio de Salud, ¿verdad? But the economic downturn brought on by a prolonged lockdown is taking a toll. Aid workers say they have seen an increase in households asking for help with emergency food supplies. Sí, como una leche, como un atol, es un grano. Roberto Céspedes works for Sepia, an NGO that promotes health and education for low-income families in the region. He says the older population, despite its resilience, is especially vulnerable. The way that has affected them is way worse than any person in an average age, because they have to be more secluded. They have to be more locked in the house and care about the family, even though they're in a little room, because the family comes in and out for work or groceries, and they have to come in and completely undress and try to care about them as much as they can. So in a way, they're more secluded than anybody else, right? So I can tell that psychologically they're also more affected, because they're more by themselves, more alone, and that is depressing, right? They need this social interaction in order to lift up their emotions. And the routine care regional health officials have given the elderly population, particularly centenarians, has been modified to conform with pandemic-related restrictions. The routine in-person visits by health workers I witnessed when I first reported on Costa Rica's centenarian population 5 years ago are a thing of the past. Health workers now check in on their charges by telephone. Y para coordinar la parte entonces con el programa que se maneja aquí en el cantón de la red de cuidado. Y a través de la red de cuidado se le llevó a estas poblaciones lo que fue jabón, alcohol, cloro, esa parte en cuanto a limpieza. Entonces, por ahí empezamos con esto. Y ahora lo que se tiene es ese contacto con ellos de que si, cómo están, cómo van, si se está cumpliendo el protocolo de la distancia, si se está cumpliendo el protocolo de no llegar a visitar personas que no son de la familia o que no cumplen con el protocolo de lo que es limpieza y la distancia social. ¿Y por qué? Porque el cerdo era criado en el patio a puro maíz.
Provincial officials see their region's centenarian population as a valuable resource. Jorge Alfaro is the mayor of Santa Cruz, one of the biggest towns on the Nicoya Peninsula. He says the strong family ties and traditional respect for the elderly have been invaluable in keeping them safe during the pandemic. Ellos están aislados, están con sus familias, están en una etapa de que las personas los cuidan demasiado por el valor que representa un adulto mayor en nuestra familia. Entonces, tal vez sí, pero también sabemos que ellos son muy fuertes. Son personas que andan todavía, hacen algunos oficios en el hogar. Entonces, eso nos llena de orgullo al tener una población tan importante en nuestra situación de convivencia familiar en la zona sur de Guanacaste. As has happened all over the world, the pandemic has made many people, young and old, rethink things. The mayor of Santa Cruz has taken a cue from the elderly population in his region and is considering ways to redirect some of the local economic activity to the old ways. The Nicoya Peninsula has been known more for its focus on attracting international tourism than for its bountiful and productive agricultural lands. La pandemia es una situación nueva para muchos, para todas en su mayoría. Nunca antes habíamos estado en un estado de aislamiento. Nunca en Costa Rica, por ser un país de paz, tampoco tuvimos guerras, tuvimos que escondernos y aislarnos. Hoy la pandemia, lejos de tener una situación apremiante, ha sido, y yo lo he tomado a nivel municipal y a nivel personal, como una etapa de oportunidad. Hemos realizado y visualizado muchas oportunidades que tenemos y hemos dejado de realizar. Entonces, juntos tenemos que volver a la tierra. The region's older population, revered as always, soldiers on, even in times of pandemic, isolation, and uncertainty, finding ways to squeeze more joy and more health out of life.